En su cumpleaños, sostuve el pastel. Pide un deseo, dije. No volver a dejar que me toques, respondió ella, apagando las velas. Rises. Relájate, es una broma. Salí y regresé 5 minutos después con algo en mis manos. La habitación quedó en silencio. Solo una broma, ¿verdad? En su cumpleaños número 38, frente a 23 personas abarrotadas en nuestra sala de estar, sus compañeros de trabajo, primos, instructor de pilates, incluso el vecino que finge que no le agrada. Mi esposa Naen pidió un deseo. No volver a dejar que me toques, dijo ella, riendo justo después de apagar las velas. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Incluso su padre se rió entre dientes, el mismo hombre que una vez me dijo que yo era el primer hombre decente que ella traía a casa. Su mejor amiga, Lie, se aferró a su vino como a un salvavidas, ahogándose con él a media carcajada. Uno de los compañeros de trabajo más jóvenes, Sammy creo, de hecho aplaudió. Algunos invitados me miraron, esperando mi respuesta, esperando una réplica sarcástica, o al menos una sonrisa incómoda. No les di eso. Dejé el pastel lentamente, como si pesara más que solo bizcocho y azúcar, y salí por la puerta principal sin decir una palabra. Solo silencio y el eco de su broma todavía flotando en el aire. 5 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 5 minutos de caminar hasta el garaje, abrir la caja fuerte en la pared detrás del gabinete falso y sacar el sobre de Manila que había preparado hace 9 meses. El que estaba etiquetado con tinta negra y nítida, protocolo de activación. Cuando volví a entrar, la conversación había regresado, pero murió de nuevo en el segundo en que crucé el umbral. No levanté la voz. Ni siquiera la miré. Coloqué el sobre suavemente sobre la mesa junto al pastel ahora olvidado. Solo una broma, ¿verdad? Dije. Se podía oír el tic-tac del reloj, literalmente. El que estaba en la repisa de la chimenea que usualmente se desvanece en el fondo, de repente sonaba fuerte en el silencio que siguió. Naen inclinó la cabeza, insegura. Tal vez pensó que era un regalo o alguna carta romántica o alguna respuesta de esposo destinada a superar su broma. Ella siempre pensaba en la vida como una comedia de situación. Estaba a punto de aprender que esta no era la temporada 3. Era el final. Alcanzó el sobre, pero detuve su mano con solo una mirada. Sin fuerza, sin palabras. Solo esa mirada, la que dice, realmente deberías considerar tu próximo paso. Me volví hacia los invitados en su lugar. ¿Alguien aquí todavía piensa que es divertido? Pregunté, recorriendo la habitación con la mirada. Nadie respondió. El silencio se transformó en otra cosa. Culpa no expresada, tal vez, o autoconservación. Naen intentó reír de nuevo, más suave esta vez. Oh, vamos, cariño. Fue solo un pequeño. La interrumpí. Sí, solo una broma. Como las 2 habitaciones de hotel en Denver o el pequeño viaje de cata de vinos en agosto pasado que de alguna manera no incluyó un viñedo. Y fue entonces cuando su expresión cambió ligeramente. Un endurecimiento de la mandíbula, un parpadeo detrás de los ojos. No necesitaba que confesara. Solo necesitaba que entendiera que las reglas habían cambiado. Y ahora, una nota rápida para todos los que escuchan o leen esto. Más del 97% de las personas que siguen estas historias nunca se suscriben. Si estás aquí, si llegaste hasta aquí, si te estás inclinando hacia adelante aunque sea un poco, presiona ese botón. No cuesta nada, pero ayuda al equipo detrás de esto a mantenerse alerta y a profundizar aún más. De vuelta a la habitación. Nadie se movió. Nadie respiró. Recogí el sobre de nuevo y se lo entregué a Naen. Feliz cumpleaños, dije, tan plano como el glaseado de su pastel intacto. Lo tomó con ambas manos. Sus dedos temblaban. Intentó disimularlo, pero no era tan buena actuando. Cuando el foco la iluminó a ella en lugar de a mí, abrió la solapa. Lo que encontró no fue una carta. Era un expediente de más de 30 páginas, impreso a color, indexado y con fecha y hora. No había revisado su teléfono.
Eso sería demasiado fácil, demasiado frágil en un tribunal, demasiado negable. Revisé la exportación de Slack de su colega de los últimos 6 meses a través de metadatos y fotos que ella pensaba que había borrado, a través de registros de vuelos vinculados a la tarjeta de la empresa que usaba con su apellido de soltera. Sí, te olvidaste de eso, ¿verdad, Naen? Pasó página tras página, el color desapareciendo de su rostro. Su madre miró por encima de su hombro, entrecerrando los ojos. Lie se detuvo a medio sorbo. Incluso Sammy, que había estado aplaudiendo antes, bajó lentamente su bebida. La voz de Naen se redujo a un susurro. ¿De dónde sacaste todo esto? No respondí. Simplemente miré más allá de ella, directamente a Mónica, la esposa de su compañero de trabajo, la que me había ayudado a recolectar cada hilo, cada puntada de traición digital. Mónica tampoco habló. Simplemente inclinó su copa de vino hacia adelante como un asentimiento. La habitación comenzó a romperse en líneas invisibles. Algunas personas se volvieron hacia la puerta. Otros estudiaron sus zapatos. Un tipo fingió un ataque de tos y desapareció en el pasillo. Naen todavía estaba hojeando el archivo, ahora acelerando como si pudiera dejar atrás el contenido. No lo entiendes. Esto no es lo que parece, tartamudeó. Por supuesto que no, dije. Nunca lo es. Igual que tu deseo de cumpleaños. Intentó devolverme el sobre. No lo acepté. Querrás quedártelo, dije. Confía en mí, lo vas a necesitar. Vi cómo la torcedura engreída de sus labios se derrumbaba. Un detalle a la vez. Sus ojos recorrieron la primera página. Solo una hoja de cálculo, ¿verdad? Hasta que notó las fechas, las columnas etiquetadas como hotel, check-in, nombre del huésped, cargos de la habitación, vuelos reservados desde su cuenta de trabajo, cotejados con los recibos de la conferencia de fin de semana que en realidad nunca presentó. Esa era la página 1. Página 2, capturas de pantalla de un canal de Slack llamado Q3 Internal Offsite, excepto que no era interno ni fuera de la oficina. Era donde Naen y un hombre llamado Brian de adquisiciones, casado y con 2 niños pequeños, planearon su alineación de estrategia en un spa boutique en Soma. Ya sabes, velas, masajes y, aparentemente, espaldas muy alineadas. La página 3 era una exportación en PDF de un evento del calendario de Google, el de ella, etiquetado como cena con cliente confidencial, excepto que la ubicación estaba etiquetada como Marriott Garden Suite, Santa Clara, inicio a las 10 de la noche, sin hora de finalización. No dije nada, no me moví, no parpadeé. Ella levantó la vista brevemente como si tal vez yo sonriera, tal vez me riera y dijera que era un truco, una prueba. Uno de esos experimentos sociales de YouTube en los que la abrazaría después y diría, te atrapé. Pero todo lo que vio fue al hombre con el que se casó menos la ilusión. ¿Es esto? Comenzó, pasando las páginas más rápido ahora, como si la velocidad de sus dedos pudiera borrar la evidencia. ¿Real? Pregunté. Dímelo tú. Se giró a su derecha hacia Lie, como si esperara un salvavidas. En cambio, Mónica se aclaró la garganta. Naen se congeló. El aire cambió. Verás, Mónica no era solo una acompañante en esta fiesta. Fue ella quien me envió un mensaje hace 4 meses. Una frase. Mereces saber las bromas que tu esposa hace a tus espaldas. A partir de ahí, se convirtió en una espiral de capturas de pantalla, mensajes de voz, enlaces de Drive, incluso un clip de audio de 1 hora feliz que Naen no sabía que estaba siendo grabada. Mónica tenía sus razones. Resulta que la traición genera alianzas. Y Naen la había criticado también, varias veces, de varias maneras. Así que sí, Mónica había terminado de guardar secretos para mujeres que se burlaban de ella a puerta cerrada. ¿Tú enviaste esto? Siseó Naen, su voz temblando. Mónica se encogió de hombros. Él preguntó, yo respondí. ¿Simple? Fue entonces cuando la habitación se fracturó. Lie se dirigió directamente a la cocina. Demasiado rápido para ser casual. Su esposo la siguió un momento después. El primo de Naen se puso de pie, murmurando, creo que el bebé está llorando. Aunque no habían traído ninguno.
2 invitados se dirigieron al baño a la vez. Uno de ellos no regresó. Naen pasó a la página 12. Sus labios se movían en silencio, leyendo. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo, como un pez fuera del agua, rodeada por el oxígeno que ya no controlaba. ¿Planeaste esto?, preguntó finalmente. Para mi cumpleaños. No, dije. Lo planeé para mi salida. Tu cumpleaños resultó ser temáticamente conveniente. Empujó el archivo lejos como si estuviera enfermo. Lo empujé suavemente hacia ella. Ella se estremeció. Deberías quedártelo, dije de nuevo. Esa es tu copia. Estaba temblando ahora, las manos crispándose mientras se aferraba al borde de la mesa. Pensé en la frecuencia con que esas manos me habían menospreciado, con qué frecuencia se había reído de mis observaciones tranquilas, mis preguntas, mi instinto. Estás pensando demasiado otra vez, solía decir. Dios, eres agotador con tus hojas de cálculo y tu estructura. No todo es un problema de matemáticas. No, pero algunas cosas se reducen a la contabilidad. Una de sus amigas, una rubia que no reconocí, se inclinó y le susurró algo. Naen la apartó de un manotazo. No tienes idea de lo que esto hará, me siseó, con la voz más baja ahora, como si el control de daños todavía estuviera sobre la mesa. A mi reputación, a nuestras finanzas. Oh, si la tengo, dije. La página 24 debería cubrir eso. Y lo hizo. En la página 24 había una copia impresa de un correo electrónico que le había enviado a Brian. No desde su cuenta de trabajo, desde su Gmail personal, el que no creía que yo conociera. El asunto. Seamos realistas. Él es demasiado seguro. Necesito peligro. Necesito riesgo. Te necesito a ti. No solo había roto los votos. Lo había narrado. Su madre, que había estado en silencio todo este tiempo, dejó escapar un sonido ahogado, mitad jadeo, mitad sollozo. Los ojos de Naen se movieron por la habitación, buscando aliados. No encontró ninguno. Este no eres tú, dijo, extendiendo la mano hacia mí. Retiré mi silla. No dramáticamente, solo lo suficiente. No, dije. Este soy yo cuando dejo de fingir. Parpadeó rápidamente, los labios entreabiertos como si fuera a gritar o llorar o tejer alguna explicación gastada. Pero todo lo que hizo fue sentarse allí frente a su pastel sin comer, las velas todavía proyectando sombras parpadeantes sobre los documentos extendidos ante ella como un informe de autopsia. ¿Por qué ahora?, susurró. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta, miré mi reloj. No de forma teatral, solo para comprobar. Te lo dije una vez, dije. Eras libre de irte cuando quisieras. Y me quedé. No, dije, girándome hacia la puerta. Simplemente no pensaste que yo me iría primero. Empezaron a irse de la manera en que la gente lo hace cuando se acerca una tormenta, de manera casual, educada, pero con una urgencia justo debajo de la superficie. Los más cercanos al drama hacían cada vez menos contacto visual. Algunos susurraban a sus parejas. Otros revisaban teléfonos que no habían tocado en una hora. Una pareja que apenas conocía, sus compañeros de trabajo, creo, ofrecieron un rápido agradecimiento por la encantadora velada antes de escabullirse por la puerta principal como si estuvieran evacuando la escena de un crimen. Lie fingió buscar sus llaves durante 2 minutos completos, luego agarró una botella de rosado a medio terminar como si fuera una excusa válida para irse. No quiero que esto se desperdicie, dijo con una risa frágil. Nadie se rió. Su padre no dijo nada. Se sentó junto a la chimenea con una mirada que no había visto antes. No enojado, no avergonzado, simplemente resignado. Era un hombre que había observado un colapso en cámara lenta y decidió que era demasiado viejo para sacar a alguien de debajo de los escombros. Y luego estaba su hermana. Caminó directamente hacia mí con el tipo de energía enérgica y decidida que dejaba en claro que pensaba que podía arreglar esto de la misma manera que una vez trató de arreglar la lechada de nuestro baño. Spoiler, los azulejos todavía se caen en la ducha de invitados. Daniel, dijo en voz baja, guiándome hacia el pasillo.
Mira, tal vez todos podamos calmarnos. Le entregué el archivo. Página 14, dije. Parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Página 14. Lo abrió. Al principio, confusión, luego comprensión, luego vergüenza. Su boca se torció una vez como si quisiera discutir, pero su rostro se puso pálido como un fantasma mientras leía la transcripción. Su propia voz extraída de una copia de seguridad de un chat grupal que Naen pensó que había borrado hace meses. La línea era clara. No te arriesgues. No es del tipo que perdona. Si se entera, perderás más que solo un fin de semana. No dijo una palabra más, simplemente dobló la página de nuevo en el archivo y se hizo a un lado. Sus tacones resonaron en el pasillo mientras se iba, agarrando su abrigo como una armadura. De vuelta en la habitación, Naen intentaba salvar los restos. Sus manos gesticulaban demasiado, la voz una octava más alta de lo habitual. Ustedes no entienden. No era en serio. Era solo coqueteo. Cosas estúpidas, tontas y sin sentido. Nunca planeé. Ese es el punto, dije, interrumpiéndola con una precisión tranquila. Tú no planeaste. Yo sí. Se volvió hacia mí, con el rostro ahora manchado, rojo alrededor de los ojos. El tipo de hinchazón que aparece cuando la adrenalina se dispara, pero las lágrimas se niegan a caer. Daniel, por favor. No fue emocional. Fue solo una fase. Todo el mundo las tiene. Claro, dije, inclinando la cabeza. Así como cada matrimonio tiene una cláusula donde una de las partes crea una hoja de cálculo para documentar la traición en orden cronológico, cotejada con millas de vuelo y escapadas de fin de semana. Totalmente normal. Eso no es justo, espetó, la vieja mordacidad regresando por un segundo. Estás convirtiendo esto en un juicio. Fue un error. Uno, dije, con las cejas levantadas. Revisa la sección etiquetada como reincidencias. Comienza alrededor de la página 28. Dudó. No alcanzó el archivo. Solo lo miró como si fuera tóxico, porque lo era. Estaba hecho de recibos. Y la única cosa que Naen nunca había manejado bien era la prueba. Su voz bajó de nuevo. Más suave esta vez. Está bien, tal vez sucedió más de una vez, pero nada de eso importó. Eres a quien vuelvo a casa. ¿No significa eso nada? No, dije, porque volver a casa no es amor, es logística. A ella no le gustó eso. Sus hombros se encorvaron hacia adentro, a la defensiva. Pero el fuego en sus ojos, lo que quedaba de él, se estaba atenuando. Cometí un error, intentó de nuevo. Me aburrí. Me sentí invisible. Siempre estabas trabajando o organizando o gestionando algo. Y tú siempre estabas ensayando salidas, dije rotundamente. Su boca se abrió. No salió nada. Podía sentir los últimos hilos de la fiesta deshacerse. El olor a glaseado todavía estaba en el aire. Una vela se había caído, medio derretida en el glaseado, como si estuviera tratando de desaparecer. Las tazas estaban medio llenas, los platos intactos. Una pancarta de cumpleaños colgaba sobre ella como una mala broma. Miró alrededor de la habitación, finalmente notando lo que yo había visto desde el principio. No quedaban aliados. Ningún amigo se apresuraba a defenderla. Ninguna mano comprensiva en su espalda. Incluso su propia madre se había escabullido por la cocina cuando las cosas se pusieron feas. Eso es lo que pasa con la gente. No les gusta estar cerca del calor cuando se dan cuenta de que también son inflamables. Me miró una última vez. Este no eres tú, susurró. Eres amable. Perdonas. Me acerqué. No lo suficiente para intimidar, solo lo suficiente para ser escuchado. Confundiste el silencio con debilidad. Eso es culpa tuya. Asintió lentamente como si su cuerpo entendiera antes que su orgullo. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Ahora? Hice un gesto hacia el pastel. Apagas las velas. Se te cumplió el deseo.
Por la mañana, la risa se había ido. La resaca no. Naen se despertó sola en nuestra cama matrimonial en una casa que todavía olía a cera de vela y rosas marchitas. Su maquillaje estaba corrido por la almohada. Su teléfono zumbó a su lado. Mensajes, algunos compasivos, otros preguntando cómo estaba. Unas cuantas paredes de texto ilegibles de Lie. Mónica no había escrito. Mónica no lo necesitaba. Su silencio era una firma. Naen se sentó y se frotó las sienes. El primer instinto no fue disculparse. No fue reflexionar. Fue asegurar su posición. Así es como siempre operaba. Alcanzó su iPad y abrió la aplicación bancaria, esperando ver la pantalla de bienvenida familiar, los números familiares, el saldo de la cuenta compartida al que solía referirse como nuestro colchón. Mostraba 0. Parpadeó, actualizó, lo intentó de nuevo. El número no cambió. Hizo clic en la actividad de la cuenta solo para ser recibida por un banner emergente. Esta cuenta ya no está disponible con sus credenciales de inicio de sesión. Si tiene preguntas, comuníquese con su asesor financiero o consulte la cláusula 7b de su acuerdo firmado. Cláusula 7b. Ni siquiera recordaba una cláusula 7b. Tocó la pestaña de notificaciones. Nuevo mensaje. Marca de tiempo 6:03 de la mañana. Aviso de revocación de acceso conyugal debido a un evento desencadenante, infidelidad. Reclamaciones congeladas pendientes de separación formal. Según la cláusula 7b, los activos compartidos han sido migrados a una gestión fiduciaria hasta su reevaluación. La pantalla parpadeó con una última línea. Las consultas adicionales deben dirigirse al equipo legal de Bitlo, Knox & Garvey. Me llamó primero, directamente al buzón de voz, luego de nuevo. Nada. Luego, a su abogada, Janine, que sonaba a medio camino de su primera mimosa. ¿Qué diablos es la cláusula 7b? Espetó Naen en el segundo en que se conectó la línea. Una pausa. ¿Cláusula qué? Eres mi abogada y no lo sabes. Otra pausa. Esta más larga. No redacté nada con una 7b, dijo Janine con cautela. No en tu acuerdo prenupcial. No en ninguna adenda. ¿Estás segura de que no es algo que Daniel agregó por separado? Naen se congeló porque ahora la sensación de malestar comenzó a invadirla. La que le decía que esto no era improvisación. Esto no era un berrinche reactivo. Era un mecanismo activado, preestablecido. ¿Estás diciendo que él reescribió nuestro acuerdo? El tono de Janine se endureció. Estoy diciendo que puede haber presentado una enmienda legal a través de una reestructuración fiduciaria. Dependiendo de cómo se organizara su patrimonio, y si incluía fideicomisos discrecionales o cláusulas de consentimiento mutuo. Podría haber podido presentar una revisión interna sin incumplir el contrato. No firmé nada, dijo Naen. No importa si lo hiciste, respondió Janine. Si firmaste el marco original del fideicomiso y tenía activadores de poder discrecionales, no necesitaría tu permiso. Solo necesitaría una causa. ¿Infidelidad? Tenía una causa y ella se la había dado en papel, en Slack, en recibos, en fotos, en sus propias palabras. Palabras sobre las que una vez bromeó diciendo que nunca las escribiría porque Daniel lo lee todo. ¿Lo hizo? No solo leyó. Indexó. Abrió su correo electrónico, buscó el término cláusula 7b. Nada. Intentó fideicomiso a continuación. Encontró un breve hilo de hace 6 meses. Un correo electrónico reenviado del planificador financiero de su familia. Asunto, revisión de borrador de adenda. Escudo de contingencia. Nunca lo había abierto. Supuso que eran cosas del patrimonio. Aburrido. ¿Técnico? El tipo de cosas de las que Daniel siempre se encargaba. Bendito sea su pequeño y obsesivo corazón. Y ahora la casa seguía siendo técnicamente nuestra, pero el título estaba a nombre de una sociedad instrumental de la que nunca había oído hablar. Los servicios públicos estaban en pago automático, pero ella no era la titular principal de ninguno de ellos.
Incluso el coche que conducía, su amado Audi blanco, estaba listado bajo un arrendamiento corporativo. Su firma, no la de ella. Una decisión corporativa y ese llavero se convierte en un pisapapeles. El pánico se instaló sin crescendo. No se levantó como una tormenta. Se hundió como agua bajo las tablas del suelo. Lento, invisible, inevitable. Abrió su aplicación de notas, escribió un nuevo mensaje. Necesitamos hablar, por favor. No sabía lo que estaba arriesgando. ¿Podemos al menos hablar? Se detuvo sobre el botón de enviar. No lo tocó. Todavía no. En cambio, abrió la galería, se desplazó por fotos antiguas, aniversarios, viajes a la playa, pasteles de cumpleaños que no se habían derretido bajo la tensión. Y entonces se detuvo. Una foto de ellos del invierno pasado, sonriendo, abrazados. Al fondo, borroso pero visible. Una pila de carpetas legales detrás de la silla de Daniel. Una pestaña sobresalía de la parte superior. Texto tenue apenas legible. Fideicomisos revocables. Ediciones de contingencia. La foto había sido tomada hace 6 meses. Lo había estado planeando durante tanto tiempo. Su mensaje permaneció sin enviar. El cursor parpadeaba ante ella como si preguntara, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? No lo sabía. Por primera vez en años, Naen no tenía un plan, solo la creciente comprensión de que había estado durmiendo junto a uno. Golpeó la puerta de Mónica como un cobrador de deudas sin nada que perder. Domingo por la mañana, 8:12 de la mañana. Los pájaros todavía piaban, los cubos de basura intactos en la acera, los corredores pasaban con auriculares puestos. Y allí estaba Naen, todavía en camisón y abrigo, el rímel corrido, el aliento empañando el frío, los puños golpeando como si Mónica le hubiera robado a su hijo. La puerta se abrió unos centímetros. Mónica no pareció sorprendida. Lo sabías, ¿verdad? ¿Siseó Naen? Mónica no se inmutó, simplemente se apoyó en el marco con una taza en la mano, el aroma del café negro flotando entre ellas. Sí, dijo. Tranquila, definitiva. Lo sabía. Naen entró sin ser invitada, con la mandíbula tan apretada que sus molares podrían haber roto granito. ¿Desde cuándo? Me mostró el archivo hace 2 meses. ¿Y no pensaste en decírmelo? Mónica dejó su café, se acercó al mostrador y se giró lentamente. Te lo dije. Simplemente no escuchaste. Te reíste, lo llamaste, Sherlock aburrido, dijiste que si alguna vez se daba cuenta, lo manipularías, ¿recuerdas? Naen abrió la boca y luego la cerró. Mónica se acercó más, con la voz baja ahora, casi gentil en su certeza. Él no manipuló. Tú lo hiciste. Y subestimaste la única cosa sobre la que nunca bromeó. Tú. Ahí estaba de nuevo. Esa sensación de la que Naen no podía deshacerse. Que las personas que pensaba que controlaba hacía tiempo que habían dejado de orbitar a su alrededor. Que en algún lugar entre las bromas y las justificaciones, se había convertido en la extraña en su propia narrativa. Solo necesito hablar con él, murmuró, sacando su teléfono. Él escuchará. La llamada sonó una vez, luego de nuevo al buzón de voz. Buzón de voz. Abrió su aplicación de calendario. Sí, todavía tenía la vista compartida. Vacío, sin eventos, solo una única etiqueta recurrente que decía, no disponible. ¿Sabático? Su ritmo cardíaco se disparó. Agarró su abrigo, metió el teléfono en su bolsillo. Iré a la oficina, Gina, espetó. No puede simplemente desaparecer. Mónica no la detuvo, simplemente se reclinó contra el mostrador y dijo, avísame cómo te va. En la torre del centro de la firma, el guardia de seguridad la reconoció, pero no la dejó pasar de la segunda puerta. El señor Daniels no está, dijo, sin siquiera levantar la vista del libro de registro. Dígale que es su esposa, espetó Naen. El hombre no parpadeó. Está de año sabático. ¿Desde cuándo? Miró la pantalla. Efectivo desde ayer. Pasó furiosa por la recepción,
pasó el grupo de ascensores, directamente a la suite ejecutiva en el piso 22, donde la placa con el nombre de Daniel todavía colgaba fuera de la oficina de la esquina. La recepcionista levantó la vista sorprendida. Necesito hablar con Daniel. Señora Daniels, la mujer se interrumpió. Él no está. Ya lo veo. Necesito saber quién aprobó su permiso. Hubo una pausa. Uno de esos silencios cuidadosos en los que la persona está calculando si mentir o no. La junta lo hizo, dijo finalmente la recepcionista. Voto unánime. Nain parpadeó. Él sigue siendo la junta. Es el presidente. La mujer corrigió suavemente. Pidió un año sabático, se abstuvo de votar él mismo y dejó todas las directivas en marcha. Todo ha sido delegado. ¿A quién? No lo dice. Redactó esa sección. Por supuesto que lo hizo, porque Daniel no solo desapareció. Estructuró su ausencia. La convirtió en arquitectura. Nain se quedó allí en el pasillo de cristal, rodeada por el zumbido estéril del profesionalismo. Un lugar donde solía ser bienvenida con vino en eventos para recaudar fondos, donde los socios solían adularla con sonrisas falsas y llamarla un verdadero activo. Ahora nadie ni siquiera se levantaba para saludarla. Ningún ojo se encontraba con el suyo. Solo silencio y distancia. Salió lentamente. Cada paso por el pasillo se sentía más largo que el anterior. De vuelta en el ascensor, se giró y miró el panel de vidrio esmerilado que llevaba su nombre. Lo tocó una vez, frío, igual que el hombre que había asumido que se rompería, rogaría o al menos se doblegaría bajo la traición. Pero no, él había desaparecido de su alcance, no por cobardía, sino por precisión. Una retirada quirúrgica ejecutada con el tipo de gracia que nunca esperarías de los callados. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Lie. Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Estás bien? Casi se rió. ¿Bien? Ni siquiera fue invitada a sus propias consecuencias porque todos lo sabían. Mónica, Lie, su hermana, tal vez incluso la maldita recepcionista. Todos habían sido informados, incluidos, o al menos preparados. Todos excepto ella. Se sentó en el coche durante mucho tiempo. No llorando, no gritando, solo dándose cuenta de que se había convertido en la única persona a la que Daniel ya no tenía que explicarle nada, porque ahora ella no estaba en el círculo. Era la razón por la que tenía que cerrarse. La oficina de su abogada olía a café viejo y pánico caro. Janine había despejado su agenda, un gesto inusual ya que Janine generalmente manejaba una rotación de 4 clientes y apenas miraba una pantalla sin cobrar por ello. Pero hoy, su atención estaba fija. Sus dedos bailaban sobre el teclado mientras Nain se sentaba en la silla de cuero, mirando la pared como si pudiera escupir respuestas si la miraba con suficiente intensidad. Necesito que me expliques cómo movió todo, dijo Nain por tercera vez. ¿Y por qué nada activó las notificaciones? Teníamos alertas configuradas. No, dijo Janine, todavía escribiendo. Tenías alertas configuradas en los activos conjuntos. Los que él nunca usó. Nain parpadeó. ¿Qué quieres decir con que nunca los usó? Janine finalmente giró la pantalla. Porque no vació las cuentas compartidas, creó nuevas. Estructuras paralelas. Piénsalo como un segundo esqueleto debajo de la piel de tu matrimonio. La garganta de Nain se apretó. Se inclinó hacia adelante. En el monitor, se mostraba un directorio de archivos titulado Redline Foundation LLC. Docenas de subcarpetas. Una llamó su atención. Activos. Dentro, documentos con la firma de Daniel fechados mensualmente, espaciados perfectamente a lo largo de 11 meses. Transferencias de fideicomisos, migraciones de activos, asignaciones de propiedad intelectual. Su voz se quebró. ¿Qué es esto? Janine se desplazó a un PDF y lo abrió. Esto, dijo, es el fideicomiso que ahora posee el título de tu casa. No, esa es nuestra casa, espetó Nain. Es conjunta. Yo firmé él. Janine levantó una mano. Firmaste la renovación del contrato de arrendamiento, no la escritura.
La escritura fue reasignada silenciosamente el invierno pasado. Presentada a través de una sociedad instrumental llamada Delman Properties. Esa sociedad instrumental ahora es propiedad de la Fundación Redline, de la cual no eres parte. Hizo esto en 4 movimientos. Limpio, legal, incontestado. Naen sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Y los coches?, preguntó. La misma estructura. Su nombre en el contrato de arrendamiento, el tuyo en el seguro. Pensaste que eso te convertía en copropietaria. Te hizo responsable. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué hay de la patente? Había estado trabajando en ese algoritmo de logística durante 3 años. Esa es nuestra propiedad intelectual. Janine hizo clic de nuevo. La pantalla mostró un documento con un sello notarial. Asignado a su entidad de consultoría hace 2 meses. Propiedad transferida. Fuiste incluida en la presentación original como cónyuge de apoyo para la declaración de financiación. Legalmente, eso no te da ningún derecho. La voz de Naem bajó. Entonces, no obtengo nada. Janine no respondió. Dilo. El tono de la abogada se aplanó. Clínico. No obtienes nada. Naem se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, con las manos en el pelo. No puede simplemente desaparecer y dejarme fuera de mi propia vida. No desapareció, dijo Janine. Ejecutó. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa en el archivo, porque así es como se sentía. No abandono, no venganza, borrado. Janine se reclinó en su silla. No solo se está yendo, Naen. Está despojando la narrativa, eliminándote de la línea de tiempo. No quedarán ni huellas cuando termine. Un silencio se extendió entre ellas. Luego Naem preguntó, casi en voz demasiado baja, ¿hubo un detonante? Un solo momento en el que comenzó esto. Janine abrió un último archivo, un documento titulado Protocolo de Activación de Enmienda, PDF. Primera línea, evento de incumplimiento de confianza determinado por prueba de terceros independientes de infidelidad, manipulación emocional o humillación pública. Naen exhaló lentamente. Las velas, la broma, la pista de risas que pensó que controlaba. Esa no fue la chispa. Fue la cerilla final para un fuego ya construido. Susurró, nunca planeó arreglarlo. Janine cerró el portátil. No. Planeó terminarlo. Ese era el pavor. No que la hubieran dejado, ni siquiera que hubiera perdido la casa, las cuentas, el coche, el capital de la empresa. Era la comprensión de que tal vez, solo tal vez, nada de eso había sido real. No para él, no de la manera en que ella necesitaba que lo fuera. Porque si un hombre puede desenredar un matrimonio tan limpiamente, tan clínicamente, tan silenciosamente, que decía eso sobre lo que ella significaba para él. Y peor aún, ¿alguna vez lo tuvo realmente para perderlo? Comenzó con un titular. Estaba en el salón esperando un retoque de color que ya no podía justificar, hojeando su teléfono por costumbre, no por interés. La notificación provino de uno de esos boletines de negocios locales de los que nunca se dio de baja. Probablemente porque Daniel solía reenviarle artículos con asuntos como vale la pena leer o algún día estarás aquí. Excepto que esta vez él era el presidente Daniels, el hombre que planea 10 movimientos por adelantado. Casi se le cae el teléfono. Allí estaba él, a todo color en una terraza que no reconoció. Un lugar moderno con vistas al horizonte y una iluminación suave. Daniel con una chaqueta oscura a medida sosteniendo una copa de vino tinto con esa media sonrisa suave que solía poner cuando sabía algo que los demás no, lo cual, como resultó, era siempre. Tocó el artículo. Su corazón no se aceleró. Se hundió, frío, constante, como un buzo que se da cuenta demasiado tarde de que no hay cuerda para volver a subir. El párrafo inicial elogiaba su agudeza quirúrgica, su pensamiento a largo plazo y su inquebrantable desapego emocional, frases que antes le habrían parecido jerga de consultor aburrida, pero que ahora se leían como obituarios para la versión de Daniel que creía conocer. El escritor describió su sabático estratégico, llamándolo un movimiento de poder de humildad, una decisión que demostraba que Daniel no estaba huyendo de nada.
Simplemente se estaba haciendo a un lado porque podía. La página 2 se abría con una cita: algunas personas piensan que la venganza es ruidosa, pero el verdadero poder es el reposicionamiento silencioso. Esa se difundió, se compartió, se volvió a publicar, se capturó en pantalla. Aterrizó en chats grupales, se volvió semiviral en el Twitter de negocios. Naen la vio de nuevo más tarde esa noche en la historia de Instagram de alguien, etiquetada como un verdadero sabe. Ni una sola vez en todo el perfil se la mencionó. Ni como esposa, ni como socia, ni como cofundadora o figura de fondo. No había fuentes cercanas a la familia, ni comentarios secundarios, ni alusiones anónimas a una desordenada ruptura. Para Daniel, ella ya no existía en la narrativa. Estaba leyendo su legado como si perteneciera a un extraño. Habló de asociaciones desalineadas, de aprender de errores silenciosos, de que evolucionar lejos de las dependencias. Cada cita golpeaba con la agudeza de una cuchilla que no perforaba la piel. Simplemente eliminaba miembros que no sabías que se habían ido hasta que intentabas usarlos. El periodista escribió elogiosamente sobre cómo Daniel reestructuró las políticas internas de su empresa para reducir las responsabilidades emocionales. Sí, ese era el término, responsabilidades emocionales, como si la conexión humana fuera algo que se registrara, se etiquetara y luego se descargara. Una pequeña foto en la columna lateral lo mostraba dándole la mano a una nueva socia. Joven, aguda, no llamativa, sin drama. No ella. Hubo una breve mención de un fondo de caridad que había lanzado. Fundación Redline, nombrada en honor a la antigua empresa manufacturera de su padre, la misma sociedad instrumental que ahora era dueña de su antigua casa. Su abogada tenía razón. No se estaba yendo. Estaba redibujando el mapa, y ella no estaba en él. Volvió a la foto, la amplió, observó su expresión. No engreída, ni siquiera vengativa, simplemente. Terminado. Esto era lo que la atormentaba más que cualquier pelea a gritos, cualquier portazo, cualquier mesa volteada con ira. Daniel no la había castigado. Tampoco había luchado por ella. La había editado. Y eso, no ser mencionada, no ser vista, no ser referenciada, era de alguna manera peor que todas las acusaciones que podría haber enfrentado. Porque la gente se recupera de la traición. Reconstruyen a partir del conflicto. Pero, ¿cómo te abres camino de regreso a una historia que ya no reconoce que alguna vez estuviste en ella? En el salón, la estilista le tocó el hombro. ¿Lista? Naen parpadeó. El espejo frente a ella captó su reflejo. El crecimiento de la raíz visible. Ojos apagados. Postura encorvada. Una mujer leyendo sobre el hombre que una vez pensó que controlaba, ahora brillando sin su sombra por ninguna parte. Asintió. Sí, susurró. Vamos a cubrirlo. El restaurante era oscuro, demasiado íntimo para lo que Naen necesitaba. No quería luz de ambiente ni suaves versiones de piano de canciones que solía cantar desafinadas en el coche con Daniel. Necesitaba claridad, luz cruda, acero frío. En su lugar, consiguió velas de té y un camarero que no dejaba de sonreír como si alguien le hubiera retado a coquetear con todas las mujeres mayores de 35. Frente a ella se sentaba Chloe, su hermana, técnicamente, aunque el título se había vuelto más ceremonial que real a lo largo de los años. No habían compartido una festividad en 3 años. Su última conversación antes de esta había sido un mensaje de cumpleaños pasivo-agresivo enviado 2 horas tarde. Espero que fuera todo lo que merecías. Ahora estaban aquí, bebiendo agua carísima como extrañas. Solo necesito que hable conmigo, dijo Naen, rompiendo el silencio. Una vez más, eso es todo. Diré lo que tengo que decir y él puede cerrar la puerta de golpe. Pero necesito que me vea. Chloe exhaló lentamente, removiendo su cóctel intacto. No lo hará. ¿Por qué? La voz de Naen se quebró. ¿Por qué me está castigando? Chloe negó con la cabeza. No. Porque no te odia. Y eso es peor. Naen parpadeó. Si te odiara, continuó Chloe, todavía habría calor, energía, algo con lo que trabajar. Pero ahora no hay nada. Es como intentar encender un fuego con agua.
Naen miró fijamente el mantel, trazando una mancha con la uña del pulgar. No estaba tratando de arruinarlo todo, murmuró. Yo solo. No pensé que costaría todo. Chloe metió la mano en su bolso y sacó una hoja impresa doblada. Papel liso, bordes limpios. Se había conservado deliberadamente. Naen la tomó con manos temblorosas, la desdobló y leyó la primera línea. Protocolo de activación. Calendario de ejecución. Al principio no lo entendió. Pensó que era una broma. Un archivo falso que alguien hizo para sonar dramático. Luego vio los subtítulos. Mes 1. Se establece una sociedad instrumental separada. Mes 2. Se presenta una adenda legal a través de una cláusula silenciosa. Mes 3. Comienza la reasignación de activos, iniciada tras la confirmación de la infidelidad. Mes 4. Finalización de la transferencia de fideicomisos. Mes 5. Notificación de año sabático. Junta preinformada. Mes 6. Catalizador del evento, cumpleaños programado. Sintió que la sangre se le iba de las yemas de los dedos. Cada paso estaba fechado, firmado, notariado, coordinado con alguien llamado MW, un consultor legal con sede en Chicago. El documento incluso incluía una columna para proyecciones de consecuencias emocionales. Bajo su nombre, decía, probable espiral hacia la negación, la negociación, la disculpa performativa, la disociación eventual. Se recomienda cero interacción post-catalizador para evitar intentos de reingreso a la narrativa. Chloe la observó leer, sin satisfacción en su rostro. Solo una lástima silenciosa. ¿Me estás diciendo que te dio esto? Chloe asintió. Hace 6 meses, después de que lo humillaste en esa cena, ¿recuerdas cuando lo llamaste, nuestro contable decorativo, delante de todos? Naen lo recordaba. También recordaba la expresión de su rostro esa noche. No enojado, no avergonzado, simplemente catalogando. Me dio esto, dijo Chloe, tocando el papel, y dijo, lo necesitarás algún día. Ella vendrá buscando a alguien a quien culpar. Y quiero que entiendas que no la rompí yo. Lo hizo ella. Naen no podía respirar. Su garganta se cerró alrededor de la nada. Su pecho se sentía hueco, no pesado, ausente, como si sus pulmones fueran solo decoraciones ahora. Pensé que se enojaría, susurró. Pensé que gritaría o dejaría una nota o me engañaría de vuelta, algo. Él no reacciona como tú, dijo Chloe. ¿Él diseña? Los dedos de Naen se apretaron alrededor del papel hasta que se arrugó. No soy un caso de estudio, dijo, con los ojos desorbitados. No soy una variable en su pequeño algoritmo. Chloe no discutió. Solo bajó la mirada, luego la levantó de nuevo. Tú fuiste la que lo convirtió en un caso de estudio. Esa era la peor parte, la parte que no había dicho en voz alta. Lo había tratado como si fuera desechable, la opción segura, el hombre que estaría allí cuando la fiesta terminara. El que no necesitaba alimentación ni drama ni atención, solo una risa de vez en cuando y un cuerpo cálido en la cama. Y cuando se aburrió, empezó a pinchar, a probar, a empujarlo como a una pared, asumiendo que nunca se derrumbaría. Pero no se había derrumbado. Se había movido, estratégica, silenciosamente. Y ahora ella estaba sola a la intemperie. Sin paredes, sin puertas, sosteniendo un mapa de un plan de escape que nunca había estado destinado a sus ojos. ¿Queda algo?, preguntó, con la voz apenas audible. Chloe no respondió. No era necesario, porque el documento ya había respondido por ella. La calle se veía igual, pero no se sentía igual. Naen se detuvo en la acera como si un músculo la hubiera arrastrado hasta allí. La misma pendiente de la entrada. El mismo carillón de viento en el porche que Daniel odiaba pero nunca quitó. La misma hiedra en el enrejado, aunque alguien la había podado ahora en una forma más limpia. Ordenada, controlada, como todo lo demás que había tocado desde entonces. Salió, sus tacones resonando contra el pavimento que solía ser suyo. Ni siquiera estaba segura de que la había traído aquí. Tal vez fue el sueño que tuvo la noche anterior. Daniel de pie en la puerta, con los brazos cruzados, diciendo,
ya no vives aquí. O tal vez fue el hecho de que todas las demás puertas de su vida se habían cerrado de manera tan eficiente, tan fría, que ésta se sentía como el último lugar que quedaba por tocar. El jardín había cambiado. Las hortensias silvestres que solía plantar y olvidar habían desaparecido, reemplazadas por algo simétrico, resistente a la sequía, arreglado profesionalmente. No había señales del caos que una vez llamó encanto. Caminó hasta el porche y alcanzó el teclado numérico. Código denegado. Lo intentó de nuevo. ¿Denegado? Un nuevo mensaje de voz habló. Bienvenido, invitado. Esta cerradura no reconoce sus credenciales de entrada. Ni siquiera un rechazo, solo una exclusión neutral. Como si su identidad hubiera sido borrada del sistema junto con su matrimonio. Levantó la mano y llamó. Pasos adentro, una pausa. Luego la puerta se abrió y un hombre se paró frente a ella. Principios de los 40, educado, expresión neutral. La voz de un niño resonó desde algún lugar adentro. Papá, ¿dónde están las tijeras naranjas? Él giró la cabeza y respondió. Revisa el cajón de los trastos. Luego la miró. ¿Puedo ayudarla? Lo siento. Yo solía vivir aquí, dijo, forzando una sonrisa educada. Daniel sigue siendo el propietario. Él negó con la cabeza. No, se lo vendió a la fundación el último trimestre. Fundación Redline, creo. Mi pareja y yo lo alquilamos ahora a través de ellos. Los labios de Naen se separaron. ¿Lo vendió? Sí. Todo el vecindario ha estado pasando a ser propiedad de fideicomisos, estrategia de alquiler a largo plazo. Buena inversión. Por supuesto que lo era. Daniel no solo la dejó atrás. Convirtió su casa en una clase de activo. Asintió mecánicamente. ¿Dejó algo para mí? Quiero decir. El hombre miró por encima de su hombro, luego caminó hacia la mesa del vestíbulo y recogió una pequeña caja de cartón. Se la entregó sin preguntar un nombre. Tal vez Daniel también se había preparado para esto. Dentro, acolchada por un suave papel de seda, había una única vela medio derretida, roja, del tipo que ella había clavado en su trozo de pastel de cumpleaños justo antes de hacer su broma. Pegado a la vela había un trozo de papel de notas. La letra de Daniel. Pide un deseo mejor la próxima vez. Sin firma, sin marca de tiempo, sin discurso final, solo eso. Naen lo miró fijamente hasta que las líneas se volvieron borrosas. Sus dedos temblaban, pero no lloró. No podía. Esto no era duelo. El duelo significaba que algo había muerto. Esto era otra cosa. Era la profunda comprensión de que no solo había perdido a su marido, había perdido relevancia. Ahora era la intrusa. Una mujer sosteniendo una reliquia derretida de una fiesta que terminó sin que ella siquiera se diera cuenta. Detrás del hombre, las luces brillaban cálidamente dentro de la sala de estar. Un niño rió de nuevo. Alguien empezó a poner música, algo ligero con piano. Solía odiar el silencio en la casa. Daniel solía llenarlo con jazz cuando ella salía a hacer recados, como si las paredes necesitaran ruido para recordarles que todavía eran un hogar. Ahora las paredes tenían nuevos sonidos, nueva gente, nuevos nombres y ningún recuerdo de ella. Se dio la vuelta y bajó los escalones del porche lentamente, con la vela en la mano. La nota todavía pegada a ella como una etiqueta en un regalo devuelto. Cuando llegó a la acera, el hombre la llamó. Oiga, señorita. Se giró. ¿Quiere dejar una dirección de reenvío? No respondió. No quedaba ningún lugar a donde reenviar. El café no era glamoroso. Sin encimeras de mármol ni espuma de late artística. Solo un lugar escondido en la esquina de una calle tranquila con sillas desparejadas y un menú de pizarra que no había cambiado en años. Por eso le gustaba a Daniel. Predecible, tranquilo. Sin amabilidad performativa, sin ruidosas máquinas de espresso o siseando para llamar la atención. Solo paz. Se sentó junto a la ventana, bolígrafo en mano, cuaderno abierto. No un portátil, no un teléfono. Solo papel,
tinta y el silencio que se había ganado. No estaba escribiendo nada dramático. Ninguna memoria de venganza, ninguna revelación. Solo pensamientos, ideas, del tipo que solía garabatear en su cabeza durante las reuniones de la junta mientras Nan tecleaba en su teléfono a su lado, enviando mensajes a alguien que juraba que era su antiguo compañero de trabajo que necesitaba consejo profesional. Ahora las páginas estaban llenas solo de claridad. Una camarera se acercó, tal vez de 20, tal vez de 30. Ya no adivinaba. Colocó un plato pequeño a su lado, una sola rebanada de pastel de almendras con una vela clavada en él. De la casa, dijo con una sonrisa. Cumpleañero. Daniel levantó la vista, luego miró el plato. Sacudió la cabeza suavemente. No. Solo libre. Ella sonrió, asintió y se fue sin más preguntas. No tocó el pastel. Solo dejó que la vela se consumiera lentamente, sin atención. Al otro lado de la ciudad, Naen caminaba por la sexta calle, con los ojos buscando algo que no podía nombrar. El aire olía a lluvia vieja y a gases de escape. No había planeado venir aquí. Sus pies simplemente se habían movido. Se detuvo frente a un lugar que una vez visitaron juntos, cuando todavía fingían que renovarían sus votos algún día en un aniversario que significara algo. Las luces estaban tenues ahora. Se estaban quitando carteles. Trabajadores doblando sillas, limpiando mesas, borrando la evidencia de un evento recién concluido. Se acercó. El cartel decía, Silencio estratégico, una conferencia de Daniel R. Daniels. Debajo, una clase magistral sobre desapego, claridad y reposicionamiento. Sin foto, solo su nombre, la fecha y una cita debajo. El control no es ruidoso. Es saber cuándo salir sin dar un portazo. Miró fijamente durante mucho tiempo. Adentro, alguien rodaba una carretilla por el suelo de madera, sillas raspando, un sonido que solía molestarla. Ahora simplemente se sentía final. No había sido invitada. Nadie lo había sido, porque no era una actuación. Era una salida. Se giró hacia la ventana. Su propio reflejo le devolvió la mirada. Parecía mayor, no cansada, simplemente indefinida, como una mujer cuyo papel había sido editado del guión después de demasiadas líneas improvisadas. Al otro lado de la ciudad, Daniel terminó de escribir. Miró la vela, la vio parpadear hasta apagarse. No pidió un deseo. Ya había hecho el suyo, el que nadie espera del hombre que asumieron que siempre se quedaría. El deseo de desaparecer. No por venganza, sino por precisión. Ella pensó que él gritaría, pensó que rogaría, pensó que se derrumbaría. No lo hizo. Le entregó la cerilla, la vio encender la mecha y nunca volvió a entrar en la habitación que ella quemó.